La próxima mini historia del manga de One Piece comenzará en el capítulo 1122, alrededor del mes de julio de este año, y marcará el final del arco de Egghead o el principio del siguiente. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Acompáñame para averiguarlo. Las mini historias de portadas son un elemento icónico del manga de One Piece, que nos muestran lo que sucede con distintos personajes que conocimos en alguna aventura de los Sombrero de Paja en el pasado. Aunque el anime suele ignorarlas, salvo contadas excepciones, estas historias son canónicas 100% y en su gran mayoría su desenlace termina impactando en la continuidad del manga de una u otra manera. ¿Cómo es que Full Body y Django se volvieron marines subordinados de Hina? ¿Cómo le hizo Wapol para volver a ser rey de un nuevo país? ¿Cómo se conocieron Hachi y Kaimi? ¿Cómo obtuvo Jinbe el poneglyph que le regaló a Big Mom? Todo esto lo aprendimos en las mini historias y por lo tanto considero que es importante que los fans de One Piece, que solo ven el anime, les den una revisada cuando menos para estar enterados. Algunas mini historias son más importantes que otras e incluso pueden ser determinantes para entender cosas del mundo de One Piece. Mi favorita, la gran operación espacial de Enel en la luna, es la única instancia en la que se ha hecho mención de una civilización que vivió fuera del planeta, la ciudad lunar Birka, que es un punto muy importante a la hora de especular sobre el pasado distante en esta historia. Cada que hay una mini historia de portada, los lectores esperamos con gusto no solo lo que el capítulo tiene para ofrecer, sino la portada misma también. Y por lo tanto, cuando una termina, ya estamos esperando con ansias la siguiente. Pero estos cuentos cortos no son seguidos. Oda alterna entre historias de portada y otras en donde solo hace dibujos con los personajes en situaciones divertidas, no canónicas, y que muchas veces son peticiones de los fans que quieren ver a su personaje favorito en alguna situación particular. Aunque son dibujos bonitos e incluso Oda a veces pone algunas pistas en ellos, definitivamente no se comparan a una portada en donde realmente vemos una historia desarrollarse. Así que para los lectores del manga que estamos en el arco de Egghead, existe actualmente la pregunta: ¿cuándo va a salir la próxima mini historia? ¿De qué se va a tratar? Me di a la tarea de analizar los datos para encontrar tendencias en el pensamiento de Oda. Cómo es que él da espacio entre cada historia, cuándo aparecen y de qué tratan, para así predecir el capítulo preciso en el que veremos una nueva aventura fuera del radio de acción de los Sombrero de Paja. No voy a necesitar realmente hablar de información acerca de la historia reciente del manga, así que todos pueden continuar sin problemas. Lo primero que hice fue tratar de ver si las mini historias aparecen en algún momento predecible en comparación con el inicio y final de los arcos. Para contestar la pregunta, ¿cuándo es más probable que una mini historia comience? Tomando en cuenta el desarrollo del arco actual en el manga. Mi observación fue la siguiente: lo más común es que una mini historia comience en algún punto medio de un arco y termine en otro punto medio del siguiente. No precisamente a la mitad, pero vamos, en algún punto sin mucha importancia. Es decir, no es frecuente que el comienzo o el fin de una mini historia vaya de la mano del comienzo o el final de un arco. Por darles un ejemplo cualquiera, la mini historia de Hachi comienza en el capítulo 182, a mediados del arco de Arabasta, y termina en el 228, más o menos a mediados del arco de Yaya. De las 18 mini historias que existen, tenemos 6 excepciones, es decir, un tercio de las mini historias empiezan o terminan muy cerca del final de un arco o el principio del otro. La mini historia de Wapol empieza en el capítulo 236, que es justo el capítulo donde inicia el arco de Yaya. La aventura de Ace en Lulusia terminó en el 305, 2 capítulos después del inicio del arco de Foxy. La de Enel comenzó en el capítulo 428, 2 capítulos antes de la quema del Merry que marca el final de Enies Lobby. La mini historia que nos cuenta la reacción de la gente en el mundo a la recompensa de 500 millones de Luffy comienza en el 805, 3 capítulos después del inicio del arco de Zou, y la de la gran flota Mugiwara termina en el 919, 10 capítulos después del inicio de Wano. Que son bastante 10 capítulos, pero en proporción al tamaño del arco de Wano podemos decir que apenas estaba empezando. Por otra parte, la mini historia de Jinbe comienza y termina a medio arco de Dressrosa, y la de Bege es similar, pero publicada dentro del arco de Wano, lo que ilustra la enorme duración de estos dos arcos en particular. Las otras 10 mini historias de portadas no empiezan ni terminan en algún capítulo en especial, más bien lo hacen en algún punto medio de arco. Por lo tanto, si tomamos esta información en cuenta, tenemos que es mucho más probable que la próxima mini historia suceda en algún punto medio de Egghead y no al final. Esto es importante porque quizá podríamos pensar que la aparición de la mini historia anuncia que estamos más o menos a la mitad de su duración. Pensando así, probablemente aún nos queden muchos capítulos en Egghead.
Pero hay que recordar que una de cada 3 mini historias sí coinciden con el principio o final de algún arco, y esta es una tendencia que no es despreciable. Así que, si vemos que Egghead está cerca de su clímax, podemos empezar a especular que no tendremos la mini historia sino hasta llegar al desenlace o incluso al inicio del arco siguiente. Esta es una observación a ojo, digamos, no es muy rigurosa ni cuantitativa, así que decidí tomar otra aproximación para ser más exacto. Me pregunté, ¿cuánto tiempo ha pasado típicamente desde el final de una mini historia hasta el comienzo de la siguiente? Determiné esto para todas las mini historias y noté un patrón interesante que les comento a continuación. Básicamente tenemos que en la parte del paraíso había una tendencia, con un cambio marcado en el salto temporal. Antes del salto, en promedio, habían 11 capítulos entre una mini historia y otra. Por ejemplo, entre la de Buggy y la de Kobe hubo 8 capítulos. Entre la de Django y la de Hachi hubo 10. Y entre la de Enel y el CP9 hubo 17, que es el periodo más largo que tuvimos que esperar en la parte del paraíso. Pero en general, sí se mantuvo un promedio más o menos constante de 11 capítulos de espera entre historias de portadas. La última mini historia antes del salto temporal fue la de lo que sucedió con los Mugiwara luego de ser dispersados por Kuma. Esa terminó en el capítulo 560. Y de ahí, la siguiente, la primera después del salto, nos muestra cómo se ven y qué han hecho muchos personajes en estos 2 años. Y comienza en el capítulo 613. Es un salto de 53 capítulos. Y es la espera más larga que ha habido entre mini historias en toda la publicación del manga de One Piece. A partir de ese punto, tenemos las historias de la parte del Nuevo Mundo. Y ahora la tendencia es diferente. Poco a poco, vemos que hay un incremento en la espera. Para la mini historia de Caribou solo tuvimos que esperar 6 capítulos, pero para la de Jinbe fueron 20. También 20 para la de la reacción de los 500 millones de Luffy. 26 para la de la flota, 29 para la de Bege y 41 para la del Yerma. Por lo tanto, creo que es de esperar que la siguiente mini historia supere esa cifra de 41 capítulos. Es decir, como la mini historia del Yerma termina en el 1078, yo diría que no vamos a ver la siguiente antes del capítulo 1119, 41 capítulos después. Decidí tomar estos números para las mini historias del Nuevo Mundo y ajustarlos por regresión lineal a una recta con el fin de predecir el capítulo exacto. Para los que no conozcan sobre el tema, básicamente ajusté la tendencia que tenemos a una línea recta y basta con extender esa línea hacia la derecha para tener un estimado de la aparición de la mini historia siguiente. Con esto determiné que es probable que tengamos que esperar 44 capítulos desde el final de la mini historia de Bege, lo cual implica que esta aparecerá alrededor del capítulo 1122. Como no creo que en ese punto estemos a mitad de Egghead, yo diría que esta va a ser una de esas mini historias que van a comenzar más o menos al final de un arco o a principios de otro. Así que de paso me atrevería a predecir que Egghead va a terminar más o menos en ese capítulo, el 1122. Estamos actualmente en el 1106, así que faltan 16 capítulos para llegar a ese punto. Vaya que el 16 aparece en todos lados. 16 capítulos serían 4 meses, si es que en cada mes se publica casi sin descanso. Y como sabemos que eso rara vez sucede, diría yo que tal vez aún nos toca esperar unos 6 meses para el fin de Egghead y para el comienzo de la siguiente mini historia. Estamos a inicios de febrero, así que mi predicción apunta hacia ver estos eventos en el mes de julio. Y bueno, ¿de qué va a tratar esta nueva mini historia? ¿Quién sabe? Ahí Oda no tiene exactamente un patrón definido, solamente toma algún personaje de una aventura previa y le da seguimiento. Yo creo que tenemos 3 opciones probables. Una es que veamos lo que sucedió con Kaido y Big Mom después de su derrota en Wano. Esta es una idea muy posible porque justamente muchas de estas historias de portadas cuentan las aventuras de algunos de los antagonistas luego de sus respectivas derrotas. Oda ha mantenido muy en secreto el destino de estos 2 poderosos piratas. ¿Acaso murieron o se están recuperando? ¿Dónde quedó Smoothie y el resto de los piratas de Big Mom? Una historia de portadas sería muy útil para contar estos eventos. 2. Es que una nos muestre la reacción del mundo ante la nueva recompensa de Luffy. Hubo una de esas cuando logró 500 millones. Y sería muy interesante ver algo así, no solo porque ahora estamos hablando de 3.000 millones y de su estatus como un yonko,
sino porque además tenemos la apariencia del dios del sol Nika. Es posible que veamos algunas reacciones interesantes al ver a Luffy en esta transformación y de paso sabríamos que han estado haciendo ciertos personajes clave del mundo de One Piece que aún no hemos visto. 3. Una aventura de Yamato alrededor de Wano. Las mini historias no solo cuentan lo que les pasa a los antagonistas, también a algunos personajes que son amigos, como Ace, Kobe o Jinbe. Así que Yamato dijo que quería quedarse en Wano y conocer a su gente, y me imagino que Oda bien podría enseñarnos a este personaje viajando por todo el país, interactuando con personas y llenando su propio diario al estilo de Kozuki Oden. Se presta para que la mini historia se titule El diario de aventuras de Yamato o algo así. Y quién sabe, tal vez termine con ella yendo a las profundidades y dándonos una pista sobre el arma ancestral Plutón. Al final solo Oda tiene la respuesta. Pero espero que este video te haya resultado interesante y si es así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes sugerencias sobre los posibles temas de la futura mini historia? ¿Cuándo crees tú que aparecerá? Escríbeme en los comentarios qué opinas y no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal, a López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrasegundos, Cristian Ledes Macandás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kev06, Bolas 24, Yof Kun, Andrés Miñán, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsinger, Regv2, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Oseb de Yolide, Gonsilp, Jack de Pájaro, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Vaca Banana, Léeme la Mente, Benjamín Bustos, Fra98, Sincro GR, Fiorella Paulini, O Manuel Humano, Mr. Don Luffy de Miel, Federico Juárez, Fede González, PX Flampe, Juan Carlos, Jessica Pérez, Hanna Hananomi, Héctor, Cristian Ignacio Zúñiga, Andrés, Mosquiño, Netamita, Dago del Sol, Día de Pescasur, Jack Gamer, Jorge Scammer, Teru Shinomiya, Gerhard Ditich, Oliver Salinas, Alejo Mr. Revillot y Ángel Salazar. Si quieres unirte a los miembros, aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener un acceso anticipado a los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.